Este mensaje podría llamarse cómo salir o cómo enfrentar el desánimo. Amén. Ya estás, tú dices, no, pues yo ahorita estoy emocionado, estoy activo, me siento al 100. ¿Cuántos se sienten al 100 con Dios? Bueno, es el mejor tiempo para traer esta palabra. ¿Me dicen amén? Dios quiere prepararnos porque quiere que sigamos con fuerza y con mayor fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Pero sucede algo. Cuando estamos agarrando las cosas en serio con Dios y cuando queremos buscar más de Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, el desánimo es algo que quiere venir a nuestras vidas. Amén. Y lo curioso es que lo importante es que si como el desánimo es algo, te lo voy a explicar así, o sea, el desánimo no, o sea, el diablo obviamente quiere que nos desanimemos, pero no es algo que puede hacer en ti. ¿Estamos de acuerdo? El desánimo, el desfallecer o el desmayar es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, nuestro peor enemigo que nos lleva al desánimo, nuestro mayor adversario para el desánimo somos nosotros mismos. Amén. ¿Me está siguiendo? Claro que el diablo sabe cómo manejar eso, cómo ponerte en contra de ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? O cómo usar tu personalidad o cómo usar todo lo que tú eres para desanimarte. ¿Me está siguiendo? Amén. Y es un obstáculo o es algo terrible que se presenta en nuestras vidas, seamos jóvenes o adultos o líderes incluso ya potenciados. Digo, Dios me lo habló en especial con la vida de Josué. Tú conoces la historia, ¿verdad? Y en Josué capítulo 1 verso 8 es uno de los versos que desde pequeño me lo aprendí. Y esta historia la he escuchado muchas veces, pero me llamó mucho la atención lo que Dios me habló, porque Josué, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Y sabes, no se lo dijo solo una vez, se lo dijo 2, 3 veces. Le recordó en ese mismo capítulo, solo en un solo capítulo le recordó varias veces: esfuérzate y sé valiente. Amén. No desmayes, no desfallezcas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Dios se lo está diciendo a Josué? Si Josué era un líder, en ese momento estaba tomando la batuta del liderazgo de Moisés. Y aún antes de ser un gran líder, o antes de ser, el sucesor de Moisés, ya era un gran líder. Ya había un espíritu de guerra en él. Ya había algo potentado en su espíritu. Era uno de los más valientes, aguerridos. Era una de las personas que no se rajaba. Era una de las personas que a donde Dios dijera, él iba a ir. Y Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Amén. Y eso Dios se lo dijo por una razón. Y eso Dios nos lo dice a nosotros por una razón. Porque el desánimo siempre va a querer tocar la puerta. ¿Estamos de acuerdo? El desánimo siempre va a querer tocar la puerta en nuestras vidas. Y comúnmente lo vamos a ejemplificar. Voy a resumir por el tiempo que ya tomamos. Voy a entrar a lo que Dios quiere hablar. Comúnmente el desánimo, ¿sabes cuándo viene? Pensamos que el desánimo viene por un fracaso o por las derrotas. ¿Estamos de acuerdo? Pero el desánimo también se puede presentar, de hecho, ante un líder,
ante un líder, a una persona que tiene un liderazgo, el desánimo viene después de una victoria. ¿Estamos de acuerdo? Y aún, escúchame bien, teniendo la fuerza, el conocimiento, uno puede desanimarse. En la Biblia hay muchos ejemplos. Voy a resumir también esa parte, como el profeta Elías, después de matar a los profetas de Baal, 50 profetas los mató, Dios se glorificó de una manera impactante. Entonces sale Jezabel y lo amenaza, pero espérate, él ya había matado 50 profetas con su propia mano y Dios se había manifestado de una forma portentosa, gloriosa. Y entonces viene Jezabel y lo amenaza, y ¿sabes lo que hizo Elías? Se fue a esconder. Entró en un desánimo, desfalleció y se fue a esconder. Hay un pasaje interesante aquí en Josué, en capítulo 6. A ver si es ese. Perdón, el 8. No voy a leer todo el capítulo. Perdón, es el pueblo, sí es el pueblo de Egipto, pero es en Números, antes de que José toma, Números capítulo 21, verso 1. Desde el verso 1 en adelante, dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Se alegró el pueblo de Israel. ¿Están leyendo la Biblia? Ahí en su pantalla lo tienen. ¿Qué pasó? Se desanimó el pueblo por el camino. Imagínate, acaban de tener una victoria, Dios oyó y ellos supieron que Dios respondió, y lo siguiente que sucedió es que el pueblo se desanimó. Así nada más, o así pensamos, lo leemos e interpretamos que el pueblo simplemente se desanimó. ¿Estamos de acuerdo? Solo pasó un versículo, pero realmente no solo pasó un versículo. Estamos leyendo en este verso varios momentos, porque dice la Biblia que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. O sea, rodearon la tierra y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, en el camino se desanimó el pueblo, pero digan conmigo, el pueblo. O sea, no fue solo una persona. En otras palabras, comenzaron todos a contaminarse del desánimo, porque una de las cosas que sucede es que el desánimo es algo que es contagioso. Amén. Se propaga fácilmente, y aunque una persona esté en victoria, escúcheme bien, si tolera el desánimo, va a ser afectado por él. ¿Me está siguiendo?
Escucha bien, Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Si no qué? Desmayamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que Dios, esto es algo profético, es algo espiritual que Dios me habló para ustedes. Porque Dios me mostró, o sea, cómo es, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro destino. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios tiene un plan para nosotros. Dios conoce nuestro destino dentro de su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él nos dio una voluntad y Él nos dio un libre albedrío y nos dio su naturaleza, nos creó a su imagen y a su semejanza, y con Cristo nos las devolvió. Entonces nosotros somos quien forjamos nuestro destino. Amén. Y Dios tiene un plan, pero también el diablo tiene un plan. ¿Estamos de acuerdo? Y el enemigo no le importa qué decisión tomes mientras no sea la de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Al enemigo no le importa que tomes otra decisión mientras no sea la de Dios. Esto es bien importante, sumamente importante, porque mucha gente busca qué sería lo mejor para ti, pero ponen muchas opciones. ¿Me estás siguiendo? O sea, hay gente que viene a mí y me pide consejo. ¿Qué será lo mejor? ¿Qué puedo hacer? Y me ponen sus opciones. Cuando me ponen las opciones, me estás diciendo una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y el diablo, cuando tú pones las opciones, dice: no me importa cuál tomes, en cualquiera te puede ir bien, adelante, échale ganas. El diablo te anima, es más, te pone oportunidades, te ayuda en cierto punto para que tomes otra decisión que no sea la de Dios. Amén. ¿Me estás siguiendo? Porque cuando vienes y pides un consejo para tomar una decisión, pero tienes tus opciones, tú no estás buscando el consejo o la voluntad de Dios. ¿Me estás siguiendo? Cuando tú vienes y lo primero que preguntas o lo primero que buscas es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Hay tantas opciones, pero yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Es muy diferente. Amén. Y hacer eso no es sencillo. Tomar la decisión correcta de hacer la voluntad de Dios no es sencillo. No es sencillo si estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad y si estamos, escúchame bien, entregados al desánimo. Porque el desánimo lo que te va a hacer es tomar otra opción que no sea la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios requiere que te esfuerces y que seas valiente. Te lo voy a volver a repetir: hacer la voluntad de Dios requiere que te esfuerces y que seas valiente. Y escúchame bien, ¿para qué se pide que tengas valor? ¿Y para qué se pide que te esfuerces en algo? A veces no vemos la claridad de lo obvio. Si Dios te dice esfuérzate, es porque va a ser difícil. ¿Me estás siguiendo? Si Dios te dice sé valiente, es porque lo que vas a enfrentar va a ser grande. Amén.
O sea, Dios no te dice esfuérzate y sé valiente, porque va a ser sencillo. Dios no te miente. Dios te está diciendo esfuérzate y sé valiente, porque va a ser difícil, porque vas a enfrentar un problema, porque va a ser duro. ¿Estamos de acuerdo? Y te dice sé valiente, porque quizá lo que veas sea más grande que tú, y quizá lo que veas puedas pensar que te puede derrotar. Y todavía Dios añade y dice no desmayes. Amén. Y eso es bien importante. Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. ¿Estamos de acuerdo? Y le da la solución, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Pero no es el hecho solamente de que Dios no funciona creyendo solamente que Dios está contigo. No funciona el saber que Dios está contigo si desmayas. ¿Estamos de acuerdo? Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios está con nosotros, pero Dios está advirtiendo que aún estando contigo puede ser que desfallezcas o que no te esfuerces. Puede ser de que no seas valiente. ¿Por qué? Porque desmayaste. Amén. Y si Dios está enseñando esto, yo quiero que veas o que te imagines o que escuches lo que sucedió con el pueblo de Israel y con Josué. Josué, imagínate que acaba de recibir el liderazgo de Moisés. Moisés, pues era su padre, era su autoridad espiritual, su mayor ejemplo. Entonces yo creo que Josué pudo sentirse por debajo de lo que era Moisés. Amén. Y es entendible, o sea, aclarando el factor humano, es entendible lo que pasó por Josué, el hecho de pensar que no le llegaba ni a los talones a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso fue suficiente para Josué. Ponga atención, eso fue suficiente para Josué, pero no para el pueblo o para todo el ejército que estaba con Josué. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense todo lo que Josué tuvo que hacer. O sea, imagínense también el desafío que tuvo Moisés, porque se supone que Moisés es el que los iba a introducir a la tierra prometida. ¿Y qué creen que pasó con Moisés? Murió antes de que entraran. Josué pudo decir, o sea, si Moisés, siendo Moisés, no los pudo meter, ¿quién soy yo para meterlos? Si con la intimidad que tenía con Dios y la forma en que Dios le hablaba, ¿quién soy yo para introducirlo? José pudo tener muchas excusas, muchas razones como para decir, yo no lo voy a hacer, yo no puedo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y de hecho, hay algo que tú tienes que entender. Cuando Dios te hace una promesa, ¿cuántos tienen promesas de Dios? ¿Cuántos tienes promesas de Dios? ¿Alguna promesa grande? Bueno, esta promesa para el pueblo de Israel era una promesa grande. Entrar a la tierra prometida, tomar su herencia, era la promesa por la cual habían vivido y estaban dispuestos a morir. Amén. Pero esa promesa, Dios está enseñando algo, porque cuando Dios te promete algo, nosotros pensamos que esa promesa va a venir y va a llegar a alguien y te va a traer todo lo que necesitas. Y Dios puede moverse así, Dios puede bendecirnos de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Dios te promete algo grande, algo que tiene que ver con tu propósito, con tu destino, hay algo que tú tienes que saber, te va a costar,
tienes que enfrentar algo. Imagínate que la promesa era la tierra prometida. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar esa tierra a su descendencia, y Dios le dijo a Moisés: te voy a dar la tierra prometida. Pero ellos no se imaginaron, o Abraham quizá no pudo imaginarse lo que iba a costar esa promesa. Iba a tener que enfrentar ejércitos, iba a tener que enfrentar, que pasar obstáculos, derribar murallas. Amén. Muchos por eso se desaniman, porque la promesa es grande, pero el obtenerla representa guerra. Obtenerla representa un obstáculo. Obtenerla representa sacrificios. Amén. Y es donde muchos se desaniman. No porque no crean que la promesa no la puedan tener, sino por todo lo que representa el obtenerla. Amén. El ir a la batalla, el pelear, el sacar la espada. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo que sucede, y esto es para los que estamos creyendo en todo el mover de Dios y el fuego. Y esto es algo que Dios me habló. Yo quiero que lo anotes en tu corazón y lo hagas, y te pongas las pilas con esto. Cuando comienzas a evangelizar, comienzas a predicar el evangelio, cuando comienzas a hacer la voluntad de Dios, Dios te bendice, Dios suple tus necesidades. Estamos escuchando testimonios, milagros de gente que dice: no, el trabajo se fue al doble, y se pagó esta deuda, y vino tal persona y me dio esto. Escuchamos testimonios así. Amén. Y eso es algo glorioso. Es algo que hasta cuando yo le escucho digo: Señor, oye, también que me suceda a mí todo. Yo quiero eso para mí, y queremos que nos suceda a nosotros, ¿verdad? Amén. Queremos que sucedan esas cosas extraordinarias, esa provisión de Dios. Cuando tú le sirves a Dios, van a suceder milagros, van a suceder maravillas. ¿Estamos de acuerdo? Dios se va a manifestar de una forma gloriosa, de una forma sobrenatural con todos nosotros. Sin embargo, Jesús, cuando envió a sus discípulos de 2 en 2, cuando envió a los 12, cuando envió a los 70, no les envió con nada. Y antes de Jesús ir a la cruz, se acercó con sus discípulos y les dijo: cuando los envié a predicar, ¿les faltó algo? No, Señor. ¿Tuvieron necesidad de algo, de alimento? No, Señor, nunca nos faltó nada. Siempre tuvimos todo. Siempre la gente nos daba entrada en su casa, nos recibían, la provisión estaba ahí. Nunca nos faltó nada. Dijo: bien, muy bien. Pues ahora, a partir de ahora, dice: el que tenga su capa, véndala y cómprese una espada. A partir de ahora, le estaba diciendo: el que no tenga pan, lleve 2. Amén. Pero él habla de espada, porque hay un nivel donde Dios suple tus necesidades, donde Dios te provee y te da lo que necesitas. Pero hay un nivel donde Dios te quiere llevar, que es donde pelees por las promesas o por las bendiciones más grandes. ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieres vivir de lo necesario? ¿Quieres vivir de que Dios supla tus necesidades? ¿Quieres vivir de que venga alguien y te dé algo? ¿O quieres arrebatar las bendiciones del cielo? ¿Quieres que las bendiciones, las promesas de Dios se cumplan sobre tu vida? Bueno, tienes que tomar la espada. Tienes que agarrar todo lo que tengas en tus manos para poder usarlo. Amén. Para arrebatar las promesas de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales el hombre se desanima es porque ve su condición. Amén. Dios te usa, y te usa poderosamente, y es el mismo hombre que ve su condición, y es el mismo hombre que se desanima, se desalienta. ¿Estamos de acuerdo? La palabra desanimar, escúchame bien, significa interrumpir, significa acortar, angustiar, corto, desanimar,
estrecho, significa quejar, también tiene un significado de cegada, segador y cegar. Amén. Eso significa la palabra desánimo. Toda persona aquí que diga yo nunca me he desanimado, no es cierto. Amén. Todos en algún momento se te ha presentado el desánimo, pero no sabemos cómo lidiar con él, cómo enfrentarlo y cómo salir de inmediato. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La palabra desmayar es la palabra postrar. De aquí se deriva también derribar por violencia o por confusión, y tomar, acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, dejar, desmayar, temer, temor, espantar, intimar, miedo, perecer, quebrantar, quebrar, desquebrajar. Eso significa la palabra desmayar. Cuando Dios le dijo a Josué, le dijo: no temas ni desmayes, porque el desmayar es quebrar, es cortar tu propósito, es cortar lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Amén. Es perecer en el camino, es postrarnos en el camino, es doblegarnos ante la voluntad de Dios, ante lo que Dios quiere hacer. Nos desanimamos o desmayamos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En Lucas capítulo 18, verso 7. Ya estamos terminando. Lucas capítulo 18, verso 7. Si lo tienes, di: ya llegué. Busca tu Biblia. ¿Ya lo tienes? Dice, es desde el 1 al 8, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo: es una necesidad. Repite conmigo: es una necesidad la oración y el no desmayar. Esta parábola Jesús está diciendo que les refirió, la palabra aquí dice que Dios les refirió una parábola de la necesidad de orar y de no desmayar. Es una necesidad la oración y es una necesidad no desmayar. Amén. Y esta es la parábola para que aprendamos esa necesidad y para que entendamos lo que significa. Dice, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? Día y noche. Dice: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto, digan conmigo: pronto les hará justicia. Pero hace una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Veamos otra vez una de las cosas que significa desmayar, para que entendamos lo que Jesús está haciendo. Que significa atemorizar, dejar, desmayar, temer, temor, espantar, intimar, miedo, perecer, quebrantar, quebrar, desquebrajar. Amén. También en el griego, escúchame bien, en este pasaje,
en el griego, la palabra desmayar que Jesús está utilizando, mira lo que significa: debilitar, descorazonarse, y dice cansar, desmayar. En el griego significa debilitar, descorazonarse, cansar y desmayar. Aquí Jesús está refiriendo una parábola de la necesidad de no cansarse, de la necesidad de no debilitarse, de la necesidad de no desmayar. Amén. Es una necesidad. La oración es una necesidad. ¿Cuántos? Bueno, yo creo que aquí estamos entre jóvenes que conocen la oración. Amén. Es un punto importante. La oración es una necesidad, pero estamos hablando de esta parte que la liga y la conecta con la oración: el no desmayar. ¿Estamos de acuerdo? Algo que va a sustentar poderosamente que no desmayes es tu oración. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que ores todos los días. Aquí dice: ¿acaso Dios se tardará en responderle a aquellos que claman día y noche? En otras palabras, el orar es sinónimo de no desmayar. Si dejas de orar, ya estás desmayando, ya estás debilitado. ¿Estamos de acuerdo? Si dejas de orar, si dejas de buscar a Dios, ya estás en el desmayo, ya estás, escúchame bien, en el desánimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no te vas a poder animar en todo lo demás si lo principal y lo más importante, que es nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración, en esa área no se ve el ánimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sí significan dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? La oración es tu relación con Dios, y el desmayar estamos viendo que significa debilitar, desquebrajarse, descorazonarse, cansarse. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, escúchame bien. Relajarse también significa, relajarse, aflojar, soltar, libre. Dice cubrir, soltar de las cadenas, desatar, quebrantar, quitar, deshacer y soltar. O sea, es dejar de hacer algo. Amén. Y escucha bien. Si Dios quiere que no desmayemos, y si Dios nos dice que no desmayemos, es porque Dios conoce el desánimo. Dios conoce lo que produce el desánimo, lo que hace que nosotros desmayemos. ¿Estamos de acuerdo? Y es algo que Dios no hace. Dios conoce lo que significa desmayar, lo que significa desfallecer, lo que significa debilitarse. ¿Estamos de acuerdo? Dios lo conoce. No cae en eso porque sabe lo que significa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo logro no desmayar? ¿O cómo yo logro no debilitarme si la condición en la que nosotros fuimos creados, dice la Biblia que la carne es débil? En otras palabras, somos débiles por naturaleza. ¿Me está siguiendo? Nuestra condición humana no nos permite ser o tener una virtud alguna si no es solamente por Dios. ¿Me está siguiendo? Pero por eso es que Dios le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Me está siguiendo? Si bien
El desánimo y el desmayar es debilitarse, es desfallecer, es algo que nosotros decidimos hacer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros lo decidimos, pero no es algo que se decide en el momento, sino es algo que se decide por las cosas que no has hecho para no desanimarte. Amén. ¿Cómo no me desanimo? ¿O cómo me vuelvo lo suficiente fuerte y valiente para no desanimarme con cualquier cosa? Amén. Hay gente, y eso es algo que Dios me ponía, que le llama problema a cosas que realmente no son problema. Amén. Muchas de ustedes o muchas personas, jóvenes, señoritas, porque no tienes el pelo rizado, o porque no te quedó bien el planchado. O sea, el mundo está de cabezas, es un caos, tengo un problema y dices, es que no puedo ir así al servicio, no puedo ir así a tal lugar, así no puedo ir a la escuela. Cuando te pasa algo así, ¿no? Y del otro lado de la moneda hay alguien que no puede ir a la escuela porque no tiene para ir a la escuela. Eso sí es un problema, ¿va? No sé si me estoy explicando. Como no tenemos el ánimo correcto, la fortaleza correcta, con cualquier cosa te desanimas. Digo, aquí pudiéramos poner muchos ejemplos, pero yo creo que se entiende el punto, ¿verdad? Amén. Ay, es que mi uña ya se me despintó, ya no puedo ir. Eso es un problema. No, y de verdad hay gente que entra en una depresión o en un desánimo, no puede, ya no viene a servir a la iglesia, ya no hace lo que iba a hacer porque sucedió algo. Así como el pueblo de Israel que dice, imagínate, acababan de tener una victoria, acababan de saquear una nación, un lugar, un reino, y de repente, o así lo pensamos, pero después de eso, después de esa gran victoria, el pueblo de Israel se desanima. Amén. Tienes algo, pero como no lo tienes de esta forma, ¿sí me explico? Amén. Tienes zapatos, pero como no tienes dos, eso es un problema. Amén. Tienes para la combi, pero como no tienes para el taxi, eso es un problema. Hay veces que tienes un problema en tu casa muy grande porque no hicieron lo que querías para comer, y ya eso es un problema. Ya te voy a decir, pensamos que desanimarnos solamente es estar triste o deprimido, ¿verdad? Pero no, vimos que muchos de los significados es quebrarnos, torcernos, quebrar, cansarte. ¿Sí me explico? Mucha gente le da permiso al desánimo con cosas insignificantes y se vuelve un estilo de vida o una forma de proceder. ¿Que no te hicieron la comida? Quiebras y no entras en una depresión, pero te enojas. Eso también es desánimo. Te quebraste, tu emoción se torció. ¿Sí me explico? Que tu papá nada más te dio para la combi, te quiebras. Tenías el ánimo para venir a la iglesia para servir, pero solamente te dio para la combi. No, que no sé qué. Hay gente que ha venido, ay, cuántos chamacos no he agarrado así. Vienen a servir, vienen a la iglesia,
Se terminan yéndose a una palabra poderosa, se van y se empiezan a agarrar de las greñas, a empezar a decir no sé qué cosa, por cosas. Y pensamos, no, pues no está desanimado, o sea, vino a servir, vino a la iglesia. Sí, pero te enojaste. O sea, enumeramos el desánimo solo como depresión, ¿verdad? O calculamos el desánimo solo como una depresión. No, pero el desánimo es que pierdes el ánimo de lo que estabas haciendo, de lo que estabas escuchando. No sé si me puedo explicar. Hay gente aquí que hoy está siendo animada por Dios, conectada con la palabra de Dios. Amén. ¿Y el desánimo qué crees que es? Llegas a tu casa y encuentras todo de cabeza, vas al trabajo, tus finanzas no están bien, hay problemas financieros. Lo primero que viene te hace enojar, te hace estar triste, cambia tu ánimo. Amén. ¿Qué crees que es eso? Desánimo. ¿No estás deprimido? Hay gente aquí que está desanimado, aunque está aquí en la iglesia, pero estás enojado con algo o con alguien. Ouch. Hay algo que estabas haciendo y dejaste de hacer por enojo, por coraje, no por depresión. Estás enojado, te ofendiste con alguien. Te tengo una noticia: te desanimaste. Quizás no lo habías visto así, pero aquello que dejaste de hacer, lo dejaste de hacer. Te tengo una noticia: porque desmayaste, te desanimaste. ¿Alguien está escuchando aquí? Y a veces es ridículo que por cosas tan simples, porque no lo entendemos, no sabemos lo que significa el desmayo, desmayar. No sabes lo que significa desmayar. Es perder el ánimo de lo que estabas haciendo. Y por eso esta palabra viene al tiempo, porque estás en el ánimo del evangelismo, de la predicación de la palabra. No es un, o sea, eso no es una, emocionarse por algo no es lo malo. Lo malo es desanimarte, desmayar. Cansarte, pues, es lo que significa debilitarte, descorazonarte. Lo estabas haciendo animado, lo estabas haciendo bien. Y escúchame bien, puede ser que haya problemas, que haya obstáculos, que haya circunstancias difíciles que te van a hacer sentir el dolor o el sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Desanimarse. No desanimarse no es que no te duela, o no es que no lo sientas, o no es que no te canse. Sentirse cansado no es lo mismo que cansarse. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la Biblia, Jesús está enseñando, dice, hace esta pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que no han desanimado, no han desmayado en lo que comenzaron a hacer, porque la naturaleza de Dios es que lo que Él comienza, lo termina. Lo que Él se propuso desde el principio, no hay nada ni nadie. Él no lo desanima, que tú te pongas triste, que tú ya no quieras nada, que hayas caído en el pecado, que te hayas metido con una chamaca, con un chamaco. A Él no lo desanima nada. Él no camina por emociones. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que se sienten, que duelen, que cansan, que son un problema, que quieren debilitarte. Amén. Pero cuando tú caminas con esa revelación, cuando tú entiendes lo que significa desmayar, te agarras de la solución que Dios te da. La idea es que aprendas cómo contrarrestar esto. Porque Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes,
porque yo estaré contigo. Amén. Es cuando entiendes lo que hace el desánimo, lo que significa el desánimo, que corta tu propósito, que quiebra tu propósito, que te puede sacar de la bendición de Dios, de la promesa de Dios, de lo que Dios quiere hacer contigo. Imagínate Moisés con todo lo extraordinario que logró con Dios en un momento de desánimo, porque lo que hizo fue que se desanimó del pueblo. Amén. No se cansó de Dios, pero se desanimó del pueblo y los trató no como Dios le dijo. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que hacemos nosotros muchas veces. ¿No te has desanimado con Dios? Por eso estás aquí en la iglesia. ¿No te has desanimado con Dios? Sigues creyendo que Dios es Dios, que Dios es tu Dios, pero ya te desanimaste con lo que te mandó a hacer. Y te tengo una noticia: para Dios es lo mismo. Es la realidad. Digo, Dios te ama, te recibe y Él no se desanima contigo. Él por eso sigue recibiendo, por eso te sigue atrayendo, para darte ánimo, para fortalecerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué te da ánimo? ¿O cómo salgo del desánimo, pastor? ¿Cómo vuelvo a cobrar ánimo en Dios? ¿Cómo tomo esa actitud correcta para estar siempre animado, siempre fortalecido? Número uno, nos tenemos que agarrar de la promesa de Dios, que Él está con nosotros. Esa es la parte más importante del ánimo de una persona. Si tu ánimo está solamente por el triunfo o el logro que acabas de hacer, ese ánimo está expuesto a desaparecer. Pero si tu ánimo viene porque Dios está contigo, ese ánimo es fuerte. Amén. ¿Me está siguiendo? Principalmente Dios está conmigo. Digo conmigo, Dios está conmigo. Número dos, apropiarnos de la gracia y la habilidad para hacer la gracia es la habilidad para hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede ser que en nuestra condición no podamos hacer lo que Dios nos manda hacer. De hecho, debemos entender eso, que aquello que es la voluntad de Dios no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. Amén. Y te voy a decir cómo se manifiesta que estamos caminando en la gracia de Dios. Esto anótalo, escríbelo y vívelo, aprende esto. ¿Cómo se manifiesta? Esto es bien importante contra el desánimo. ¿Cómo se manifiesta que estoy caminando en la gracia de Dios? Si la gracia es hacer lo que mis fuerzas no puedo hacer, una de las manifestaciones de la gracia de Dios, o algo que manifiesta que caminas en la gracia de Dios, es algo sencillo: ser agradecido. Di conmigo, ser agradecido. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 15 y 16. Segunda de Corintios 4, 15 al 16 dice: el 15 ahí dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción ¿de qué? De gracia por medio de muchos, perdón, dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y eso está tremendo. Digo, no es el tema, pero ¿quieres caminar en la gracia de Dios? Una manifestación de la gracia de Dios, algo que es que demuestra que es algo que tú puedes usar como un modelo de saber que estás caminando en la gracia de Dios, es que seas agradecido. Y eso es un arma contra el desánimo fuerte y violento. Amén.
Porque venga lo que venga, tú siempre le das gracias a Dios. Siempre hay algo por lo cual le das gracias. Dependes de la gracia, que es para hacer las cosas imposibles. ¿Estamos de acuerdo? Si tú dependes de la gracia, que es la habilidad de Dios para hacer lo que mis fuerzas no puedo hacer, cuando viene un obstáculo, no te importa el obstáculo, no te puede desanimar el obstáculo, porque últimamente tú no ibas a hacer las cosas por tus fuerzas, tú lo ibas a hacer por medio de la gracia de Dios. Por eso cuando a Moisés se le presentó la muralla de Jericó, cuando se les presentaron esas grandes murallas, escúchame bien, porque nunca había sucedido lo que Dios le mandó a hacer a Josué. Nunca había ocurrido. Era algo que no había sucedido. Dios no le dio un arma. Dios no le dio un arma física. O sea, yo quiero que tú por un momento veas el obstáculo que tenía Josué. Pero Dios le dijo que los iba a introducir a la tierra prometida. Y Dios fue quien le dijo a Moisés: rodea al pueblo y vas a hacer esto. Quiero que veas la diferencia de esto, porque a diferencia de Moisés, la nube descendía, la gloria de Dios bajaba, y entonces todos escuchaban o todos sabían que Dios había hablado con Moisés. Pero a diferencia de Josué, ya no había una nube. Así que Dios le hablaba de manera personal a Josué, y lo que Josué escuchaba era algo nuevo, era algo que no había sucedido. Así que todo el pueblo de Israel le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Está tú, tu mamá, tu papá y todos los tuyos. O sea, ¿cómo me vas a decir que voy a rodear 7 días a esas murallas? Voy a caminar cada día, y al último día voy a caminar 7 veces, y lo único que tengo que hacer es gritar. No sé si me explico. El obstáculo era grande. No era solo la muralla, era el hecho de que el pueblo hiciera lo que Josué había creído, que el pueblo también creyera con él. Pero entonces Josué no dependió de su habilidad o de sus habilidades que tenía como guerrero o como hombre, sino él dependió de la gracia que tenía de Dios. Amén. Y cuando caminas con esa gracia, dice la Biblia, para que sobreabundes en toda acción de gracias. Porque ahora, por el obstáculo que se ponga, sea el obstáculo que venga, tú siempre le vas a dar gracias a Dios, porque es una nueva forma donde Él se va a glorificar. Yo sé lo que es que vas en un lugar y se te atraviesa un obstáculo. Dice: bueno, por aquí no es, y vas por acá y se atraviesa otro obstáculo, y vas por acá y no, se atraviesa otro obstáculo, y vas al otro lado. Señor, entonces si no es por ningún lado, hay obstáculos por donde sea. Cuando caminas en acción de gracia, cuando tienes la gracia de Dios, sabes lo que hay que hacer. Simplemente: gracias, Señor, entiendo que estás en control de todo, y lo que vayas a hacer, si se cerró esta puerta, sé que puedes abrir otra, pero como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, me libre Dios o no me libre Dios, de todos modos yo siempre le voy a dar la gloria a Él. Yo siempre voy a estar agradecido con Dios. No sé si hay alguien que lo está escuchando aquí. Amén. La gracia y la acción de gracia es algo tremendo que nos saca y nos mantiene fuera del desmayo. Han venido cosas a mi vida, cosas terribles, cosas fuertes, pero hay tanto de qué agradecer a Dios, que sería absurdo que me ofenda con Dios o que me ofenda con algo por una cosa, cuando son tantas las maravillas de Dios, cuando simplemente el tenerlo a Él es todo, es lo mejor. Amén. ¿Sí me explico? Así que cuando me costó trabajo aprender eso, tiempo y años, ver un problema y saber que Dios está en control y decir: Señor, gracias,
me está doliendo, aprieta y duele. ¿Será que a Jesús le dolió la cruz? ¿Será que fue así como sonriendo, así, ay, total, voy a ir a la cruz hoy, yupi? Y cuando le daban un latigazo, ándale, dame más. Duele. Pero Jesús estuvo en ese lugar, en la oportunidad de desanimarse. ¿Y sabes qué es lo que oró? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Estamos de acuerdo? No desmayó, siguió en lo más importante que hablamos al principio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debes cobrar fuerza y animarte en Él. Es obvio, ¿no? Cobrar fuerza y animarme en Dios es una de las cosas que me ayudan a mantenerme fuera del desánimo. Pero ¿en qué me fortalezco? ¿O en qué me animo en Dios? ¿Cómo me animo en Dios? ¿Qué es animarme en Dios? ¿O qué es cobrar fuerza en Dios? Para todo hijo de Dios, todo guerrero de Dios, toda persona que quiera hacer la voluntad de Dios, escuchen bien, Dios nos dio, o sea, quizá antes no lo tenías, no lo usabas, no lo conocías, pero a todos se nos fue dado una medida de fe. Digan conmigo, fe. ¿Sabes qué es eso? Es el músculo que se te dio. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, vamos a poner, si tuvieres ese músculo tan pequeño, le dirías a ese monte, muévete, y se movería. ¿Estamos de acuerdo? Y el significado de esa parábola, tiene muchos y es profundo, pero uno de ellos es de que tu fe comienza pequeña, pero puede ir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? A tal punto donde puedas mover montañas o donde puedas arrancar obstáculos y sacarlos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es el propósito del desánimo, es poner un obstáculo y que tú retrocedas. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú ejercitas el músculo de la fe, que es algo fundamental para ir en contra del desánimo, entonces hay momentos donde lo que tienes que hacer es moverte, porque no es por ahí. Pero Dios te va a llevar a un nivel de fe como llegó Josué, donde no tuvo que simplemente irse a otro lado, irse a otro lugar, cambiar de promesa. Este territorio no porque está bien difícil, no. Él le tuvo que hablar esas murallas y derribarla. Cuando ejercitas el músculo, o sea, el desánimo te lleva de fracaso en fracaso, y el ánimo en Dios te lleva de fe en fe, de gloria en gloria. Y eso quiere decir que los obstáculos van a venir, los problemas van a venir, pero esos problemas te van a hacer más fuertes, te van a hacer más violento, porque si tú conoces lo que hoy has conocido, lo que hoy has escuchado, vas a ver los obstáculos como una forma de ejercitar tu fe y de ir a otro nivel. Vas a ver tus problemas no como un problema, lo vas a ver como una herramienta para ir a otro nivel. Hay gente que bautiza sus problemas y les pone problema irresolvibles. Este problema no se puede resolver. La fe, el músculo de la fe, estamos en esta parte terminando. El músculo de la fe se ejercita, es algo que se ejercita y que puede crecer. ¿Estás siguiendo? Pero ¿sabes cómo se ejercita? Con problemas, con pruebas. Amén. Pero no sé si te pasó cuando viste el problema de matemáticas. Hay gente que detesta las matemáticas, ¿verdad? Pero aún así quizás seas el mejor ejemplo, porque cuando entendiste la división, la primera vez,
te dio tanto gusto que dijiste, échame otra. ¿Va? Póngame una más. Y cuando la resuelves, no, estas tan fáciles. ¿Qué te salía a decir a ti? Póngame una más difícil. ¿Alguien me está escuchando hoy? ¿Sabes por qué? Porque aprendiste y eso te genera un deseo de aprender más. Cuando llegas al ejercicio, al gimnasio, entrenas, te cansas y dices, ya no vuelvo a ir, jamás vuelvo a ir. Y bueno, por ahí que te obligan y vuelves a ir. Y ahí vas ya diciendo, ya no quiero ir, porque te obliga tu mamá, tu papá, yo no sé, tu esposa, tu esposo. No sé, tan jóvenes y con mucho más razón ahorita quizás le pican más las cañas el esposo o la esposa. Te dice, ponte bien porque si te llegas a engordar, yo también me voy en banda. ¿En qué me fortalezco para no desanimarme? Tienes que fortalecer tu fe. ¿En qué me animo para no desanimarme? Primero tengo que fortalecer mi fe. Esto está tremendo, pero voy a tomar 5 minutos solo en esto. Me tengo que fortalecer en Dios. Cuando le encuentras chiste a los problemas, a las pruebas, tú dices, el que sigue. Si entendiéramos que cada prueba, cada promesa de Dios está después del golpe, así te pondrías de. Así le dirías a Dios, ve, dale duro, Señor, dale con todo, porque ya sé que viene esa promesa. Sé que este golpe me va a doler, me va a doler, me va a doler, pero ahí está la promesa. Y escúchame bien, es un ejemplo. No es que Dios sea malo, pero dice la Biblia, tengo que leer, y esto ya se estuvo hablando en la madurez un poco, ya no lo voy a buscar porque si no vamos a tardar. Pero dice la Biblia que Dios, dice la Biblia, al hijo que recibe, al que recibe por hijo, ¿sabes qué dice? Lo azota. ¿Sabes por qué? Porque lo disciplina. ¿Y sabes para qué es la disciplina? Para que no importa si te desanima, si quiere venir el desánimo, no tienes permiso de desanimarte ante una disciplina. Cuando ya es una disciplina, no tienes permiso a desanimarte. Eres tú no permitiéndote el desánimo. No es que tu mentor ya te ve desanimado y te tiene que venir. No. Dios quiere que tú aprendas qué hacer con el desánimo. Y la disciplina nos hace que nosotros podamos repeler el desánimo, que no nos permitamos desanimarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo que trae la disciplina o las pruebas es que fortalecen ese músculo de la fe. Amén. Y te llevan de gloria en gloria. Cada prueba, dice la Biblia, que no hay prueba que no puedas soportar. ¿Estamos de acuerdo? Dios sabe a qué nivel vas a soportar la prueba para llevar a otro nivel tu fe. ¿Me estás siguiendo? Amén. Porque en lo que realmente te desanimas, o sea, el ánimo radica en nuestra alma, que es nuestra voluntad. En otras palabras, donde careces de voluntad es en tus emociones, en tus sentimientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? Amén. En donde te desanimas es en tu alma, en la voluntad de Dios. Ya habías tomado una decisión o tienes la voluntad para hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Estamos de acuerdo? Pero el desánimo viene a hacernos flaquear en esa fuerza de voluntad. Y la gente te dice, es que esa persona no tiene fuerza de voluntad, no es una persona decisiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? Y aunque seas joven, no importa la edad que tengas, Dios puede hacer de ti una persona de voluntad.
de fuerza. Amén. De hecho, la Biblia dice, en los jóvenes está la fuerza. No me escuchaste bien. La Biblia dice, en los jóvenes está la fuerza. Y el pastor Ander creo que predicó el servicio pasado algo tremendo, que enseñaba que la Biblia dice, y ellos le han vencido, hablando de los jóvenes, por el poder del testimonio, por la sangre de Cristo y el poder del testimonio. ¿Por qué? Porque la gente piensa de nosotros, o sea, piensa de los jóvenes, dice todo lo que no puedes hacer. Amén. Y cuando lo haces, eso es un testimonio. No sé si me explico. O sea, como jóvenes, como seres humanos, como jóvenes, hay cosas que para la sociedad nosotros no podemos hacer y no somos capaces de hacer. Entonces, cuando lo haces, eres un gran testimonio. Amén. Y la Biblia, para fortalecer ese testimonio, dice que en los jóvenes está la fuerza. Amén. En nosotros está la capacidad de fortalecernos. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ahora, en nuestra alma está la voluntad. La fe está en nuestro espíritu, es el músculo que se nos dio a nuestro espíritu. Amén. Y el ánimo, pues está en nuestra alma, está en nuestras emociones. La fe fortalece, nos ayuda a fortalecer nuestro ánimo. ¿De qué forma? El ánimo está en nuestra alma. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y la fe está en el espíritu. Pero escúchame bien, hay algo más que Dios puso en nuestro espíritu. Y es algo que fortalece nuestra voluntad, o algo que nos hace más fuertes de voluntad, es el Espíritu de Dios en nosotros. Te lo voy a volver a repetir, es el Espíritu de Dios en nosotros. O sea, ¿cómo fortalezco mi voluntad o la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo hago que la voluntad de Dios sea más mi voluntad? Por medio del Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que Él escudriña lo profundo del corazón de Dios. Él conoce el corazón de Dios. Y te tengo una noticia, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Pero ¿cómo me hago más fuerte de esa voluntad? Tengo que tomar más de su espíritu. Tengo que ser consciente que a diario tengo que tomar de su espíritu. Tengo que buscar de su espíritu. Entre más tenga de su espíritu, más voluntad tengo. Amén. Más se fortalece la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Entonces, por eso dice la Escritura, tomando más de su espíritu, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en Mateo, capítulo 11, verso 12, donde dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Fíjate que busqué la palabra valiente en el Nuevo Testamento y no existía. Amén. No está esa palabra. En el Antiguo Testamento está repetida muchas veces. La Biblia nos lleva a querer a que seamos valientes en el Antiguo Testamento y enseña el significado de lo que es el ser valiente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero en el Nuevo Testamento Dios no te dice que seas valiente. ¿Sabes por qué? Dios te dice solo los violentos lo arrebatan. ¿Sabes qué significa la palabra violento? Me llamó mucho la atención que la palabra violento significa aborrecer, adquirir deprisa. Pero significa aborrecer. Una persona violenta es alguien que se aborrece a sí mismo. Y esto no es en un concepto depresivo, sino aborrecer es la palabra de tomar a menos. Amén.
En otras palabras, una persona violenta es que se toma a menos por el propósito o por el objetivo. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, no considera su vida como un obstáculo o como un problema para obtener la promesa o para obtener aquello por lo cual está peleando. No le importa si tiene que morir, no le importa si tiene que fallecer, no le importa lo que le suceda. Una persona violenta es una persona que se aborrece a sí mismo con tal de lograr su prometido, con tal de lograr la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que en el tiempo de los Juan el Bautista, solo el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, solo aquellos que se consideran, que consideran más la promesa más grande que su propia vida, son los que lo arrebatan. No es cualquier peludo. Si sigues considerando tu vida más importante que lo que Dios quiere darte y que lo que Dios quiere hacer, le abres las puertas al desánimo con todo tu corazón. Amén. Eso es la palabra violencia. Termino con esto. Hebreos capítulo 12, 2 al 3. Sé que este verso lo has escuchado y me gusta usarlo mucho. Va a tener mucho sentido en este día. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Diga conmigo: sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren a Jesús. Él sabía lo que venía después del golpe. Él sabía lo que iba a pasar después de todo el latigazo, después de todo el sufrimiento. Pero él nunca perdió el ánimo, nunca desistió de su fe, nunca desistió de su decisión, de lo que había determinado hacer, porque puso el gozo delante de él. ¿Estamos de acuerdo? Puso la promesa como más grande que su propia vida. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa que él tuvo delante de él? De que él iba a resucitar con el Padre e iba a ganar a hijos para el Padre. Amén. Hay una promesa que Dios tiene para ti que es más grande que tu propia vida. Escúchame bien. Y si tú logras poner esa promesa por encima de tu propia vida, no importa lo que venga, no importa el oprobio, no importa las circunstancias, no vas a poder desmayar. No vas a poder desfallecer. Considera a Jesús. Considera que Él pudo desmayar, que tuvo todas las razones como para desfallecer y para no continuar, pero no lo hizo. Amén. Tú y yo podemos ser fortalecidos simplemente porque Él ya lo hizo. Él ya pasó por lo que tú estás pasando, por el obstáculo y el problema que tú estás pasando. Él ya lo pasó y Él está contigo. No importa lo que venga, lo que vaya a venir, lo que el enemigo vaya a levantar contra la decisión que hoy estás tomando. Hay personas que hoy están decidiendo con todo su corazón entregarse a Dios, entregarse al servicio, que en esta semana dijiste: ya no voy a ser igual. Esta semana dijiste: ya no va a ser lo mismo. Me voy a meter con todo, voy a abrazar la fe con todo, voy a agarrarme de Jesús con todo. No me importa. Yo sé que hay gente en este lugar que en estos días ha tomado una decisión. Y Dios, escúchame bien, hoy te trajo para fortalecerte, para empoderarte, para poner su espíritu dentro de ti, y que nada ni nadie te haga desistir. Aunque venga gente, aunque las personas que más ames, aunque las personas que menos te esperes, se levanten contra ti,
ti no te va a importar. Levanta tus manos ahí donde estás. Hay personas que en esta semana, en estos días, te habías alejado de Dios, pero en estos días dijiste: Señor, me he alejado tantas veces y ya no lo quiero hacer más. Voy a servirte con todo mi corazón. Y no es fácil, no es sencillo, pero hoy Dios quiere fortalecerte. Dios quiere poner su ánimo dentro de ti, su espíritu. Robosete rebosata rabacaya. Que lo que te anime no sean los logros, que lo que te anime no sean los sucesos buenos o malos, que sea Él. Corrobosata ramacaya brandara baquete rebosita. Si tú eres de esas personas que en estos días, primero es este llamado, que en estos días dijeron: Señor, te voy a servir con todo, o que hoy estás tomando la decisión de entregarte, de servirle. Habías desmayado tantas veces, pero hoy estás aquí. Dios te trajo con un propósito y hoy estás diciendo en tu corazón: lo voy a hacer con todas mis fuerzas, voy a hacerlo con todo mi corazón. Ya no voy a desmayar, ya no me voy a apartar. Esta vez es en serio, esta vez es en verdad. Yo te invito a que pases al frente rápido. Robo Sheter, la decisión que estás tomando en este día. Rimakanda lava robo Sheter rebequía. Dios, escúchame bien, Dios va a poner una marca. Dios está sellando la decisión que estás tomando en este día. Ribasondo robo Sheter rebequende. Rebosondo robo shira bakaya braquende. Rebosondo rimasara makaya. Vas a sentir una fuerza. Rimakende lebosica en tu espíritu. Reboshete rebequete rebesica. Levanta tus manos, porque hay una presencia de Dios tan fuerte en ese lugar. Ribacanda la basara baquete. Ribacaya, cosas que pensabas que Dios no podía hacer contigo, cosas que pensabas que Dios no podía hacer contigo. Yo escucho en el espíritu: en los próximos días, Robosica Ramakaya, en los próximos días, Rimasende Rebequira Masaya, Dios va a comenzar a hacerlo. Había cosas que tú veías muy lejos, muy imposibles, muy difíciles que tú pudieras hacer. Tú decías: eso lo puede hacer aquel, eso lo puede hacer esa persona, pero yo no tengo las cualidades, no tengo las características. Pero hoy Dios te dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo estoy contigo.